Cambiando rápidamente de tema, nos vamos ahora a Israel. El otro día, dialogando con un amigo de mi hijo, de Matías, que está en Israel, decía que estaba re pesado, que hacía rato, que en todos los tiempos que él hace ya varios años está en Israel, no sabré, creo que sí. Decía que estaban a los tiros ya en su barrio, que estaba pesado. Sí. Estaban con un problema entre terroristas y problemas políticos. Sí, el que gana lógicamente la atención mediática tiene que ver con esto. Transita a Israel jornadas bastante complicadas. Como decía Nacho, en el día de ayer, la ciudad de Tel Aviv, la ciudad costera. ¿Te acordás, Nacho, no? Sí. Me acordé de ayer incluso. Ayer vi la noticia. Ayer vi la noticia y yo lo pude decir. No quiero que te quedes afuera, ¿no? Para la noche de la ciudad costera de Tel Aviv, se sufrió un nuevo ataque terrorista donde al menos 2 personas murieron, otras 4 resultaron heridas, y es el tercer ataque en la última semana con más de 11 personas fallecidas. En este contexto hay malas noticias para el oficialismo de Israel, lo que son buenas noticias para quien durante 15 años fuera su primer ministro y hoy jefe de la oposición, Benjamín Netanyahu. ¿Es el jefe de la oposición, Netanyahu? Claro, está sentado ahí. Sí, está. Y vamos a ver que está más presente. Es el Carlos Saúl de ellos, ¿no? Todo vuelve, porque la coalición que asumió funciones en junio del año pasado está teniendo pocos, pero suficientes problemas para preservar la unidad necesaria. Recordemos un poco que tras el estancamiento político que llevó a Israel a tener un total de 4 elecciones en 2 años, Netanyahu finalmente fue relevado del cargo por una coalición encabezada por el periodista Yair Lapid y el que es actualmente hoy el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, un multimillonario, líder de un partido nacionalista llamado Yamina, pero que verdaderamente que esté, o sea, lo estamos viendo a la derecha, al actual primer ministro Bennett, verdaderamente tiene que ver un poco con el sistema político de Israel y cómo en una búsqueda de una mayoría que vos tengas 2 votos te puede dar un poder relativo altísimo cuando verdaderamente tu apoyo en términos de ciudadanía no sea tan alto. Lo que le pasaba a Netanyahu es que si bien su partido Likud solía ganar todas las elecciones a las que convocaba, la traducción en los votos de la Knesset, que es el parlamento israelí, no le daba el apoyo que necesitaba. Son 120 asientos, vos necesitas 61, o sea, una mayoría simple para que te puedan aprobar en el cargo. Y para eso un poco lo que tenés que hacer es tejer alianzas. Si no alcanzás ese número, la segunda fuerza más votada en Israel tiene la posibilidad de hacer el mismo proceso y si es exitoso, como ocurrió en esta última instancia, bueno, finalmente termina siendo gobierno en esta oportunidad con Naftali Bennett y Yair Lapid haciendo un acuerdo que iban a gobernar 2 años cada uno y cuando uno fuera primer ministro, el otro iba a ser ministro de Relaciones Exteriores. Eso se venía cumpliendo hasta la fecha, recordando siempre que la coalición de Israel de hoy es una coalición de 8 partidos que tiene nada más que 61 votos de apoyo legislativo, o sea, esa mayoría mínima necesaria, y que había dejado la gran incógnita de cómo un espacio tan diverso iba a llevar adelante su gestión, básicamente porque su único punto de encuentro es, o era, ahora veremos un poco eso, la contraposición sobre la figura de Netanyahu. Pero una vez superado esto, son un grupo muy heterogéneo que abarca desde el judaísmo más ortodoxo hasta el partido Ra'am, que es el primer espacio árabe en la historia de Israel en unirse al gobierno, al oficialismo. ¡Qué pelotas! Bueno, y lo que pasó tiene... Me vacunan, ¿no? Dijeron hace 1 año y medio atrás. Lo que pasó tiene un poco que ver con esto, porque una legisladora de las pocas que respondían directamente al primer ministro... Qué difícil kipá con pelada, ¿no? Me imagino que se te resbalará mucho, porque con el pelo, viste, se te agarra bien, pero con pelada será complicado el kipá. Le deben haber encontrado la vuelta, ¿no? Porque... seguro, lo vi. Sí, pero es cierto, es llamativo. Les decía, en este caso, la legisladora Idit Silman, una de las pocas que respondía directamente al partido de Bennett, se retiró de la coalición de gobierno en una noticia que, la verdad, sorprendió y bastante al primer ministro, que, como les comentaba, estaba bastante más preocupado en frenar la ola de atentados que en pensar que la estabilidad política que lo había llevado a ser el primer ministro de Israel se iba a terminar resquebrajando. El dato curioso de todo esto, ¿qué detonó, o al menos desde lo declarativo, que la legisladora del partido de Bennett se terminara yendo del gobierno? Bueno, que el ministro de Sanidad y líder de otro de los espacios que integran la coalición habilitó la distribución de pan con levadura durante la Pascua judía, en vez de el pan ácimo, el pan sin levadura, que marca la tradición. Están en lo importante. Están en los detalles. Esta decisión, que fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de Israel, fue la que le llevó a la
legisladora a publicar una carta en el marco de la cual dijo que, bueno, los valores centrales de su concepto de vida no concuerdan con la realidad del gobierno, que escucha las voces de las bases y las protestas de sus electores y que a partir de esto decidió alejarse del gobierno. ¿Quién le respondió a esa carta pública? Quien estamos viendo en pantalla. Benjamín Netanyahu, que vía Twitter le dijo: Edith, tomaste la decisión correcta, bienvenida de vuelta a la casa de la derecha real, invito a otros a hacer lo mismo, el gobierno débil tiene los días contados. Okay. En el mientras Gracias tanto, por el apoyo. Y para cuando la Knesset vuelva a tener una sesión plenaria en mayo, el actual primer ministro va a tener que buscar convencer a quienes abandonan la coalición, algo que igualmente no parece vaya a tener otra salida que no sea lo que marcó la dinámica política de Israel en estos años, que son las elecciones. En este contexto es que podría pensarse que Netanyahu vuelva al poder porque su partido Likud una vez más va a contar con el apoyo de los ultraortodoxos, de los disidentes, del partido de Naftali Bennett, el primer ministro, y también del bloque árabe. Netanyahu podría ganar las elecciones como lo hizo en todos los años y además poder tejer las alianzas para que una vez más vuelva a llegar al gobierno. Esa es la gran pregunta, si va a acceder a esos 61 diputados como condición mínima para cuando se vote en el Parlamento israelí ser ratificado en funciones. De lo que no quedan dudas es que la salida de solamente un diputado dio un golpe casi que letal al gobierno y que a menos de un año de haber entrado en funciones, Benjamín Netanyahu tiene chances más que verdaderas para volver a gestionar el país de Israel.